los actores suelen ser muy terrenales. Les dije, cuando vayamos... La Razón Radio. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Arranca una nueva semana, la tercera de este cuarto mes del 2025. Lunes 21 de abril. Qué lindo arrancar con esta imagen, ¿no? El sol diciendo presente, unas cuantas nubes, nada de qué preocuparse, diríamos. Pero como siempre es La Paz, o sea que de repente esto en una hora puede cambiar radicalmente. Sin embargo, estamos con una temperatura actual en la zona sur de La Paz de 8 grados centígrados. La sensación es la misma, la humedad es del 73%. Miren ese cuadro. Bien, Cristian. Impresionante, ¿no? Ahí parte de una cumbre nevada y los cerros que nos rodean a esta hermosa ciudad. El viento en dirección sur a 2 kilómetros por hora, prácticamente una brisa en La Paz. La temperatura máxima en la zona sur será de 15 grados centígrados, es decir, el doble de la temperatura actual. Estará nublado casi todo el día, así que, bueno, pero por si acaso en algún otro barrio puede llegar a ocurrir cualquier cosa. Bueno, hoy arrancamos esta semana, después de la Semana Santa, semana que es muy importante en el calendario del mundo católico. Ayer hubo la misa del Domingo de Resurrección, Urbi et Orbi. Estuvo presente el Papa Francisco, justamente en esta que fue su última misa. Nos despertamos con la noticia de la muerte del Papa Francisco, que fue elegido el 13 de marzo del 2013 como máxima autoridad de la Iglesia Católica. Estuvo en julio del 2015 en nuestro país, llegó, tuvo agenda tanto en La Paz como en Santa Cruz. Cómo olvidar a su arribo justamente a la sede de gobierno, la misa en la Catedral Metropolitana de La Paz, haciendo referencia al mar, ¿no? A esa reivindicación boliviana, mencionando que pensaba mucho en el mar, en Bolivia y cómo debíamos encontrar una solución a este tema. Fue el primer papa de América, de este lado del mundo. Marcó, obviamente, ahí está justamente parte de la agenda que tuvo con el entonces presidente Evo Morales. Esta es la misa la misa principal que justamente presidió en Santa Cruz, ahí muy cerquita al Cristo Redentor, en esta capilla que construyeron allá. Y bueno, fue un momento muy importante de encuentro para la comunidad católica de Bolivia, pero también de visitantes que llegaron de otras latitudes, de otros países, para participar de la agenda que en julio del 2015 cumplió el Papa Francisco, ¿no? Esas visitas a los centros penitenciarios, muy propio de su papado, un papado caracterizado por la austeridad, por pensar en los más pobres, por mirar la iglesia desde otro punto. En ese sentido, sus principales características fueron esas. Viajó a lugares que creo no se habían visitado, por lo menos una máxima autoridad católica no había visitado hace muchos años, lugares donde hay hasta conflictos con el Islam, con los musulmanes, así que sin lugar a dudas marcará una época en la historia de la Iglesia Católica. Habrá que ver qué pasa. Debe convocarse un cónclave, cardenales de todo el mundo asistirán justamente al Vaticano para elegir un nuevo papa. ¿Qué características tendrá? ¿Será reformista igual que el Papa Francisco? ¿Será más tradicional como Benedicto XVI? Iremos viendo por dónde van justamente danzando algunos nombres.
Fueron 12 años de papado, así que sin lugar a dudas marca, es la noticia que da la vuelta al mundo. Bien, más adelante vamos a estar ampliando la información a propósito de aquello. Vamos a dar primero la bienvenida a nuestro primer invitado de esta mañana, porque la semana pasada no solamente estuvo atravesada, diríamos, por el calendario católico, sino también por el calendario electoral. El viernes a las 23 horas con 59 minutos se cerraba el plazo de las inscripciones de alianzas, que fueron 5 finalmente, y partidos políticos que anuncian su participación, 11. Además de 3 organizaciones sociales, representantes de pueblos indígenas que dejaron justamente sus cartas de intenciones de participar. Algo que la ley, según el vocal Tawichi Quispe, les permite también, y la Constitución les permite participar sin que tengan un partido político como tal. Sin embargo, hay todavía ahí un compás de espera. Tienen que evaluar en sala plena del Tribunal Supremo Electoral todas las alianzas, que los partidos estén en regla, y también este tema de las 3 naciones indígenas. Hay un recurso planteado también en el Tribunal Constitucional. Son al menos 4 recursos que se han anunciado, se van a presentar a propósito de las elecciones. Esto enciende las alarmas por justamente el antecedente de las elecciones judiciales que finalmente, además de postergarlas un año, se realizaron de manera parcial, no en todos los departamentos. Así que con ese antecedente, claro, las alarmas se encienden. Vamos a hablar con Jaime Dunn, que la última vez que lo tuvimos acá era candidato a la presidencia por Acción Democrática Nacionalista. Y el viernes en la noche nos caímos con la sorpresa que ya no. A ver, ahora, ¿qué va a hacer Jaime Dunn? Está con nosotros, le damos la bienvenida. Jaime, ¿cómo está? Buenos días, Diego Montaño lo saluda. Estimado Diego, muy buenos días, muchísimas gracias. Antes debo manifestar que al igual de todos los creyentes, pues nuestro dolor y consternación ante la partida del Papa Francisco. Creo que el mundo despide a una figura de profunda relevancia espiritual y expresamos, pues, creo, respeto y solidaridad, igual que todos, con quienes hoy lo lloran. Jaime, ¿qué cree que es el aporte más, ya que estamos hablando del tema, cuál cree que es el aporte más importante, diríamos, en estos 12 años de papado de Francisco? Mira, yo creo que vamos al tema netamente religioso. El Papa tiene que manifestar unidad, tiene que manifestar el impulso de todos los seres humanos creyentes a orar, la meditación y buscar la paz y la vida eterna. Bien, Jaime, ahora sí nos vamos a lo nuestro. La última vez, decía al presentarlo, era candidato a la presidencia de ADN. El viernes nos enteramos que finalmente esto no cuajó o se diluyó en el camino. Escuchábamos al representante de ADN ante el Tribunal Supremo Electoral al momento de dejar la nota, que decía que se había roto la alianza, que tampoco se logró lo que buscaban, una alianza entre ADN y MNR. Finalmente ADN inscribió otra alianza, pero ya sin el MNR. Jaime Dunn entonces se queda sin la P de partido. No, definitivamente no. Primero aclarar que yo siempre fui un precandidato invitado por ADN y fui también precandidato invitado por MNR. Justamente, y es necesario aclarar, ¿no?, que con total transparencia, que en ningún momento se ha roto ninguna alianza, pues tal alianza nunca llegó a consolidarse, ¿no? Sí debo decir que lo que existió fue un diálogo respetuoso, como debe ser entre demócratas, por supuesto, conversaciones que agradezco profundamente. Desde el inicio nuestra propuesta fue muy clara, no se trataba de negociar espacios, sino de construir obviamente una visión compartida para salvar Bolivia, ¿no? ¿Por qué, querido Diego? Porque creemos nosotros que un país que está en crisis, o en un país que está en crisis,
no hay pues espacios para cálculos pequeños, aritméticos, ¿no? Ni para intereses personales. Creo firmemente que la patria no se divide ni se reparte, ¿no? La patria se sirve, ¿no es cierto? Entonces sí, a lo largo de meses nos hemos reunido sin éxito con muchísimas fuerzas políticas, agrupaciones ciudadanas y líderes emergentes, con el único afán de encontrar puntos de coincidencia, ¿no? Es muy difícil, claramente, de forma que funciona la política nacional. Y lamentablemente en este proceso de ADN y MNR no hemos encontrado las coincidencias y principalmente las actitudes, ¿no? Suficientes, digamos, para poder armar, poder estructurar un nuevo modelo de acuerdo político, ¿no? Que nos garantice la realización no solo de sacar al MAS, sino de gobernar, de reconstruir Bolivia, ¿no es cierto? Para terminar, te diré que simplemente no quisimos formar parte de una alianza que se hace a la antigua, apresurada, forzada por el tiempo, en apenas 3 días, ¿no es cierto? Aunque alguien anda hablando que son 6 meses, no, eso no es así. Porque Bolivia necesita realmente una unión auténtica, ¿no? Un ensamblaje táctico, ¿no? Porque hay que hacer sí o sí, porque la hora se vence. No funciona así. Y termino diciendo esto, querido Diego, y la verdad he estado reflexionando mucho en este fin de semana de reflexión para los creyentes. La historia reciente nos ha enseñado que las llamadas alianzas, los llamados bloques de unidad, que se centran solamente en sumar votos, ¿no es cierto?, en quién es a la cabeza y cómo cerramos estito para cumplir solo con lo que dice la ley, terminan pues debilitando la democracia, ¿no es cierto? Y creo que eso es lo que ha pavimentado el camino para el movimiento al socialismo. Y por eso el movimiento socialismo está en el poder, porque desde la misma estructura partidaria, ¿no es cierto?, esta vieja política, ¿no es cierto?, es lo que impide que podamos salir adelante con una propuesta que sea lo mejor para Bolivia. Jaime, pero ya se hablaba hace mucho tiempo. Usted dice son 3 días para construir la alianza, pero ya hace rato que venían hablando con ADN. ¿O fue que incomodó su militancia al movimiento al socialismo, que apareciera en el documental famoso del 26 de junio? ¿Fue eso tal vez el detonante para...? No, para nada, para nada. El tema alianza ha sido algo que se ha discutido en menos de 72 horas, ¿no es cierto? A pesar que pudo haber habido mucho más tiempo para hacerlo con cuidado. Esa supuesta militancia no tiene absolutamente nada que ver, porque obviamente la gente que es ligeramente inteligente se da cuenta, ¿no es cierto?, que estos son movimientos que se hacen desde desprestigiar, más aún cuando hay tanta evidencia, ¿no es cierto?, de que todo eso es falso. El certificado de inscripción supuesto en mi militancia al movimiento al socialismo tiene mi apellido materno mal. Mi apellido paterno es Dun con 2 Ns y está en la glosa de la firma, está con una sola N. Dice que he sido nacido en la ciudad de La Paz, cuando yo he nacido en Camiri, provincia cordillera del departamento de Santa Cruz. Está con fechas que van más allá de la tenencia del libro en el movimiento al socialismo. Me explico. Ese libro, el movimiento al socialismo, según lo que establece la norma y el Tribunal Supremo Electoral, debió estar en manos, ¿no es cierto?, el movimiento socialismo para requerir firmas entre abril del 2018 y julio del 2018. Pero mi inscripción es de octubre del 2018, es decir, cuando el libro ya estaba supuestamente en custodia y bajo la seguridad del Tribunal Supremo Electoral. Esa huella digital no es la mía, es más según un perito que hemos contratado y va a salir los reportajes en algún momento que estamos haciendo. Ni siquiera parece ser una huella digital porque no tiene las características curvilíneas del dedo pulgar. Y así una serie de inconsistencias, ¿no es cierto? La firma, si ves mi firma, con esa firma no tiene absolutamente ninguna relación. Entonces, más bien, yo aprovecho estas cámaras, Diego, y tus micrófonos
para decirle a la población, entren a la página web del órgano electoral plurinacional y revisen si son militantes de algún partido contra su voluntad y pidan la anulación del registro. Diego, con esto termino. Yo he pedido anulación del registro de acuerdo al artículo 4 de la Constitución Política del Estado, y la anulación del registro solo se da cuando hay irregularidades en la inscripción. ¿Y qué ha sucedido? El Tribunal Electoral me ha dado de baja certificando que ha habido, y con ese accionar, certificando que ha habido irregularidades en mi inscripción, porque si no hubiera habido irregularidades, no me hubiera dado de baja a la petición de anulación que he hecho. Bueno, de hecho, la anterior semana preguntábamos a un vocal del Tribunal Supremo Electoral y nos decía, cualquier ciudadano, planteando su ejemplo, que haya sido inscrito a un partido sin su consentimiento, puede apersonarse al Tribunal Supremo Electoral, pedir la anulación, pero además iniciar un proceso penal en el que supuestamente Correcto. el Tribunal Supremo Electoral se podría adjuntar como parte demandante también. ¿Eso ya hizo, Jaime? Estamos en eso. Primero lo que hemos hecho es apersonarnos con un documento legal con el cual un memorial al Tribunal Electoral pidiendo justamente unas explicaciones que son necesarias para iniciar el proceso penal. Porque hay una cosa también que es altamente irregular. ¿Por qué el libro estuvo fuera de la custodia del Tribunal Supremo Electoral por tantos meses? También preguntamos eso al Tribunal Electoral en ese memorial. Lo que, Diego, sí te puedo decir que vamos a ir hasta las últimas consecuencias y vamos a iniciar todos los procesos penales por falsedad material, por suplantación de identidad y todo el rosario de delitos del Código Penal que hay detrás de esa figura, detrás de esa supuesta inscripción mía en el padrón electoral. Jaime, una vez disuelta, diríamos, la alianza o el acuerdo con ADN, quedan pocas opciones. Son 5 alianzas que se han inscrito, 2 claramente con candidato, tanto la Alianza Unidad, en la que va a ir Samuel Doria Medina, y la Alianza Libre, a la que va a ir Jorge Tuto Quiroga. De las otras 3 alianzas queda la incógnita, queda la alianza de Johnny Fernández, está la que inscribió el MTS de Félix Pazzi y ADN, que es Libertad y Progreso. ¿Dónde va a estar Jaime Dunn? Porque ahora sí le falta una de las P's, el partido. Ya está hablando con alguno de los partidos que de manera suelta también anunciaron que van a participar. Sí, estamos en conversaciones justamente, no solo con alguna alianza, sino también con algunos partidos políticos. ¿Va a haber esa P? Yo estoy seguro que va a haber, es cuestión simplemente de afinar detalles, es cuestión simplemente de cumplir con algunos procesos administrativos internos. Lo más importante para nosotros, querido Diego, es lo que hemos estado pidiendo todo este tiempo, ¿no? Hemos estado pidiendo, y la verdad es que no es una exigencia como muchos dicen, simplemente creemos que son principios esenciales, ¿no es cierto?, que se deben respetar. Las ideas de la libertad, la renovación generacional, la apertura a nuevos liderazgos, la exclusión de políticos marcados por el pasado y la construcción de un proyecto, ¿no es cierto?, que no nazca de pactos o circunstancias, ¿no es cierto? Creo que eso es importante, no porque hasta las 4 si no se hace, no, sino de compromisos genuinos para salvar Bolivia, ¿no es cierto? Una alianza no tiene que ser para salvar a una sigla, tiene que ser para salvar Bolivia. Entonces, esos elementos que te acabo de mencionar de manera general son los únicos, ¿no es cierto?, elementos que nosotros pedimos que sean los temas centrales de discusión. Algunos les aceptan, otros no, por supuesto. Pero para nosotros es tan simple como eso, querido Diego. Bueno, claramente usted ha hecho referencia en 2 ocasiones a esa manera de hacer política de la vieja clase política. Y por eso, diríamos, no terminó de cuajar esta alianza con ADN, que es un partido tradicional que obviamente tiene sus usos y costumbres. ¿Qué es lo que más le ha incomodado
en esto de lidiar, diríamos, con lo que usted denomina la vieja política? Mira, digamos, más que incomodar, es simplemente una realidad, ¿no es cierto? Eh, yo digo con convicción absoluta, ¿no? Que para cambiar Bolivia de verdad, no se puede realmente, aunque se haya intentado, no se puede construir el futuro sobre estas ruinas del pasado, ¿no es cierto? Creo que Bolivia necesita estructuras nuevas, repito, nuevos liderazgos, ideas frescas y principios firmes que creo que son fundamentales, ¿no? Yo creo que solo así vamos a poder salir de este ciclo del poder por el poder, ¿no es cierto? Y esas son las cosas, pues, que no se sincronizan, ¿no es cierto?, con lo que queremos hacer, ¿no? Yo creo que es mejor, ¿no es cierto?, no seguir adelante con algo que no convence, porque no es para la comodidad de nosotros, Diego, o para mi comodidad, es para que se pueda hacer, ¿no es cierto?, las bases lo suficientemente duras, llamémoslas, fortalecidas, para poder comenzar una nueva etapa para Bolivia. Y eso no se puede hacer, ¿no es cierto? Ya estoy convencido, con la política añeja. Cuando usted vio la lista finalmente de las 5 alianzas, las intenciones de los 5 partidos, ¿qué sensación le dejó? Justamente me dejó la sensación de que qué pena que en Bolivia seguimos con lo antiguo, ¿no es cierto? Principalmente seguimos con lo antiguo. Y otra vez uno ve, por más que cambian el nombrecito, una cosa aquí, una cosa allá, yo estoy convencido, querido Diego, ¿no?, que debemos aprender de la historia de Bolivia en la política, debemos aprender de la historia reciente, tan reciente como las últimas 3 semanas, ¿no? Esta historia nos ha enseñado, enseña contundentemente que las llamadas alianzas y bloques de unidad, solo centrados en sumar votos, ¿no es cierto?, sin rumbo, sin proyecto, pues al final de cuentas terminan siempre debilitando la democracia y allanan el camino, ¿no?, para la hegemonía del masismo, ¿no? En realidad estas alianzas, estas uniones, donde el interés no es Bolivia, es simplemente salvar una sigla o cumplir una norma, es la vieja política, que es precisamente la que debemos superar para cambiar el país. Ahora es interesante cómo después de 20 años, cuando uno ve más o menos las candidaturas que pretenden estar en la papeleta, y si agarraríamos y encontráramos la papeleta del 2005, encontramos por lo menos 3 nombres que siguen intentando llegar a la presidencia: Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga y Evo Morales, que también tiene la intención de estar en la papeleta. 20 años después, el 2005, las elecciones del 2005 que dieron por ganador a Evo Morales, justamente estaban estos 3 actores. ¿Qué hay de la renovación? ¿Qué piensa Jaime? ¿Es posible con este sistema de partidos políticos que ha sido tan cuestionado como, por ejemplo, por María Galindo, que decía este es un sistema corporativo en el que solo la gente que tiene plata puede tener un partido político, y hay partidos que no tienen militancia, pero tienen pues la sigla, tienen las firmas necesarias y tienen la sartén por el mango? ¿Cree que realmente es difícil pensar en una nueva política si no se cambia el sistema de partidos? Bueno, es difícil realmente, y hay que cambiar el nuevo sistema de partidos. Yo lo digo de corazón. Cuando lleguemos a tener la presidencia y nos instalemos como gobierno, hay que reconstruir las instituciones, empezando con el sistema de partidos políticos que tan exitosamente ha sido destruido por el movimiento al socialismo. Los bolivianos tenemos que entender que la forma que funciona la política, que esta política añeja puede hacer lo que quiere, que se andan reciclando los viejos políticos, es producto, ¿no es cierto?, de la forma que se ha estructurado las normas electorales en el país para que justamente eso pueda suceder, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que estamos como estamos. Si hay alguien que está saltando de una pata con lo que está pasando, es el mismo movimiento al socialismo. Yo te aseguro que hoy en día el movimiento socialismo, ¿no es cierto?, tiene más chances que antes de que se genere ese bloque de unidad
que lo único que ha demostrado es que la vieja política no funciona, porque la vieja política está hecho con cálculos aritméticos, con cálculos políticos. Para salvar Bolivia no hay nada que calcular. Para salvar Bolivia no se puede negociar. Imagínate, hay que salvar Bolivia si empecemos la negociación. No, para salvar Bolivia hay que actuar. Hay que actuar inmediatamente. ¿Cuál es el programa para salvar Bolivia? Es este. Muy bien, señores, salimos a trabajar para ello. No estar discutiendo que el color, que la sigla, que yo quiero ir primero, vos... No, pues, señores, así no se salva una patria, así no se va a salvar nunca Bolivia. Entonces, más bien, yo creo que más que nunca, y veo con mucho mayor claridad, que salvar Bolivia no va a ser con la vieja política. Solo puedes hacer lo nuevo con lo nuevo. No puedes construir sobre las ruinas del pasado, Diego, vuelvo a decir. Jaime, ¿cuándo habrá novedades en torno a las conversaciones que está teniendo con partidos? ¿Esperará al último momento para anunciar con qué partido irá? Algo parecido, digamos, a lo que está haciendo Evo Morales, que dice, tenemos sigla, pero por seguridad no avisamos. ¿Va a ir por ahí o va a avisar antes? No, en nuestro caso se va a avisar, se va a hacer totalmente transparente, porque lo hacemos con mucha seguridad, ¿no es cierto? El decir, ya tengo, pero no digo, significa que no confía, ¿no es cierto? Hay desconfianza, ¿no? Es igual que yo le diga a mis padres antes de casarme, ¿no es cierto? Ya tengo la novia, papá, ya me ha aceptado, pero no voy a decir hasta el día del matrimonio. Pues no existe tal cosa, ¿no? Entonces, por eso hay que ser bien claros y puntuales al respecto. El día que esté cerrado, ¿no es cierto? Lo llamemos el matrimonio, porque es un matrimonio para toda la vida, en mi caso, se va a anunciar como tenga que ser, con toda la transparencia del caso. Bien, estaremos entonces atentos, Jaime, a las novedades en torno a estas conversaciones para justamente ver finalmente con qué fuerza política irá. Las opciones obviamente son reducidas, limitadas, las alianzas ya más o menos van perfilando por dónde van a ir, así que estaremos atentos. ¿Es una organización que tiene, diríamos, sede por acá, por La Paz, por el Oriente o por dónde? En realidad es una organización que tiene sede en todo Bolivia, porque lo que queremos es eso, una organización que sea para todos los bolivianos, no para una sola región. Jaime, una última. La pasada semana se presentó a declarar por el tema del famoso documental del qué pasó el 26 de junio. ¿Cómo le fue por allá? Me fue como tenía que ir, ¿no es cierto? Se hizo justicia. La justicia, mal que mal, a veces funciona, pero lo único que hemos visto ahí es justamente la gente haciendo su trabajo. Debo reconocer que quienes han tomado mi declaración han actuado con muchísima profesionalidad, respeto, ¿no? Que creo que es importante, pero detrás de todo esto no es tanto cómo me fue, sino cómo le va a Bolivia con lo que se ha podido ver, el manejo absurdo, canalla, la intervención del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, como en Bolivia, ¿no es cierto?, con un documental es suficiente para que te persiga la justicia, entre comillas, que en realidad es que te persigue el Ministerio de Gobierno, ni siquiera la justicia. Y resulta que en Bolivia, insisto, ¿no?, como se hace documentales como prueba, pues resulta que en Bolivia ya no se necesitan pruebas, se necesitan guiones, ¿no es cierto? Se necesita tener un libreto. Y en un libreto y un guión hay un autor y en un documental hay un director. Y qué pena que se maneja así la justicia, porque en un documental también hay actores. Y en Bolivia queda claro que los actores son parte de la prueba documental que usa el Ministerio de Gobierno, pero los actores a veces no sabemos que somos actores hasta que nos llega la notificación. Bien, Jaime, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Lo vamos a estar convocando. Esperemos que nos pueda dar la primicia acá cuando ya tenga esa P que le está faltando. Va a ser un gusto. Gracias, Jaime. Gracias, Diego. Buen día. Jaime Dun, precandidato a la presidencia, nos decía no se puede cambiar Bolivia y construir el futuro sobre las ruinas del pasado.
cuestionó muy duramente a lo que denominó la vieja clase política, las formas en las que justamente negocian, y de esa manera no pudo avanzar en la alianza con ADN o con MNR, y dice que está en conversaciones con otras fuerzas políticas. Recordemos que hay 5 alianzas inscritas, 11 partidos, pero que restando los partidos que forman parte de las alianzas quedarían 8 en total. Así que las opciones obviamente son limitadas, y bueno, estaremos atentos a ver qué ocurre por allá. 8:33. Nos vamos al panorama internacional. Hemos arrancado hablando del Papa Francisco. Hoy se conoció la muerte justamente de la máxima autoridad de la Iglesia Católica, pero vayamos a escuchar justamente el anuncio oficial de la muerte del Papa Francisco. Con profundo dolore. Queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar la muerte de nuestro Santo Padre Francisco. Alle ore 7:35 di questa mattina, a las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, ha regresado a la casa del Padre. Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia. Él nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente hacia los más pobres y marginados. Con inmensa gratitud por su ejemplo como verdadero discípulo del Señor Jesús, encomendamos el alma del Papa Francisco al infinito amor misericordioso del Dios uno y trino. Gracias. Al infinito amore misericordioso de Dio uno e trino. Gracias. De esa manera, entonces, el mundo conocía oficialmente la muerte del Papa Francisco. Las repercusiones, obviamente, no se dejaron esperar. Las portadas de los principales medios de comunicación del mundo justamente abren con esta noticia. En las próximas semanas, en los próximos días, se convocará al famoso cónclave, donde entre los cardenales del mundo, van a elegir al nuevo Papa. Así que, sin lugar a dudas, las miradas, los lentes de las cámaras estarán apostados en Roma, donde serán justamente los actos principales propios de cuando ocurre la muerte de un papa, desde obviamente el funeral y también el cónclave, ¿no? Para tener nueva máxima autoridad de la Iglesia Católica. Bien, vamos a estar pendientes, por supuesto, a las repercusiones. Acá se espera una conferencia de la Conferencia Episcopal Boliviana. A las 9:30 de la mañana han convocado para justamente expresarse respecto a la muerte del Papa Francisco. Ya lo hizo el presidente Arce a través de sus redes sociales. También pudimos ver el post del presidente de la Cámara de Senadores, el expresidente Evo Morales, y claro, el arco político en general a nivel mundial ya está, por supuesto, refiriéndose al tema. Vamos ahora a hablar de movilizaciones, una marcha convocada por maestros del país. ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Cuál la situación de maestras y maestros en nuestro país? Vamos a dar la bienvenida a Shirley Bonilla. Ella es secretaria ejecutiva del Oriente de la Confederación de Trabajadores de la Educación Urbana de Bolivia. Shirley, ¿cómo está? Buenos días. Diego Montaño la saluda. Bueno, estamos con algún tema de conexión. Ya está la marcha en este momento descendiendo justamente en la avenida Montes. Ahí veíamos las imágenes. Está Shirley Bonilla desde la marcha. Está que tiene la participación de 31 federaciones departamentales y regionales. Dicen, en demanda del incremento del presupuesto económico de educación para ítems de nueva creación para docentes y administrativos,
es decir, necesitan más ítems, pago total de déficit histórico, ascenso automático de categoría, 100 horas para el nivel inicial, 104 horas para el nivel primario, 100 horas para educación alternativa, 120 horas para educación especial, nivelación a 96 horas para el sector administrativo y categoría al mérito para el sector administrativo. Entonces, no solamente es de... esta marcha no solamente es de maestras y maestros, sino de trabajadores en la educación en general, es decir, personal administrativo también. Y bueno, lo que sabemos es que esta marcha no solamente va a ser hoy, van a haber, dependiendo los turnos, marchas en cada turno, así que vamos a ver, justamente va a estar un poco complicado entonces el tráfico en el caso del centro de La Paz, así que ahí vemos las delegaciones que se iban transportando para llegar a la sede de gobierno y participar de esta marcha que ya arrancó. Veíamos justamente a Shirley en inmediaciones de la avenida Montes, la cervecería boliviana, así que en ese sector advertimos a quienes nos están viendo y escuchando que hay una marcha, por lo tanto está interrumpido el paso y se complica, por supuesto, el tráfico por allá. Están ahí viendo de todo el país, vemos que han llegado. Shirley, ahora sí creo que tenemos ya el contacto restablecido. Shirley Bonilla, buenos días. Diego Montaño la saluda. Un saludo cordial, querido Diego. Gracias por darnos este espacio. Gracias también. Saludar al mismo tiempo a toda la población y a todo el magisterio urbano de Bolivia que nos está siguiendo por los diferentes medios de comunicación. Bien, Shirley, esta marcha que ya arrancó, la veíamos en la avenida Montes de la ciudad de La Paz. ¿Hasta dónde se va a dirigir y qué es lo que piden? Esta marcha estamos iniciando desde la cervecería y nos vamos rumbo al Ministerio de Educación. Las exigencias es pues las que ya hemos dado a conocer, mayor presupuesto para educación, necesitamos la nivelación para el nivel inicial, necesitamos también nivelación para alternativa especial, necesitamos que la Caja Nacional de Salud nos pueda dar una atención inmediata como se merece el magisterio, como se merecen los trabajadores, necesitamos que la gestora pública administre nuestros recursos económicos y que los trabajadores seamos parte de esta administración. Necesitamos una jubilación digna, necesitamos también que la COP sean nuestros verdaderos representantes, ya que hasta el momento no lo han hecho y son afines al gobierno. Bien, Shirley, cuando usted menciona que la Caja Nacional los atienda, ¿eso quiere decir que no tienen seguro los trabajadores en la educación de Bolivia? Hay un seguro, pero la atención que dan en cada una de estas instituciones es pésima. No hay los insumos necesarios, no hay los medicamentos, es una burocracia total en cada una de las cajas. Tenemos que estar unas semanas esperando una ficha, no hay los pagos que se adeuda por la compra de servicios, no hay la compra de servicios en los municipios donde necesitan tener atención. Hoy en día tenemos bastantes niños enfermos, hay una epidemia tremenda nuevamente sobre la influenza. La caja no brinda la atención necesaria. Hay maestros que han muerto en el camino llegando a diferentes establecimientos para poder tener una atención que hasta el momento no hay. Queremos esa solución inmediata, queremos que la caja atienda todas estas demandas, estas necesidades, porque ya no podemos aguantar más. Bien, usted también hacía mención a, por ejemplo, el manejo de los recursos de los aportes a través de la gestora. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la observación a este tema? Hemos visto por las diferentes redes sociales, y ustedes creo tienen conocimiento también, de que millones han salido a préstamos de un banco fácil, sin ni siquiera saber retornar para las arcas, porque esa es nuestra jubilación de todos los trabajadores. Y hemos visto también de que nuestros recursos están siendo administrados por personas que ni siquiera conocen qué es una gestora pública.
¿no? Con jugosos sueldos, mientras nosotros peleamos en la calle por tener una jubilación al 100%, hay personas que ni siquiera son parte de estos salarios, estas pensiones que nosotros tenemos ahí resguardadas, que es para nuestra vejez. Usted también hacía mención a que, por ejemplo, la Central Obrera Boliviana sea representante de las y los trabajadores del país. En este momento hay mesas técnicas del Gobierno Nacional con la Central Obrera Boliviana tratando el tema del incremento salarial que debe ser anunciado hasta la siguiente semana, que ya va a ser 1 de mayo. ¿Puede comentarnos cuál es la postura, si es que existe, de la Central de Trabajadores de la Educación en torno al incremento salarial? Es una pena, ¿no?, que la Central Obrera Boliviana, a la cabeza de Huarachi, no esté del lado de los trabajadores. Ellos representan a los trabajadores, pero hasta el momento más están del lado del gobierno que del lado de los trabajadores. En diferentes instancias hemos rechazado este actuar y hemos desconocido a estos dirigentes serviles al gobierno, y que en algunas mesas de trabajo se ha visto lo que ellos proponen, ¿no?, el 15% del aumento salarial. Yo les pregunto a ellos, ¿será que un 15% alcanza para poder sobrevivir si hay productos que se han elevado al 200% y al 100%? Entonces, ¿de qué aumento salarial estamos hablando? Lo que nosotros como trabajadores, como magisterio, pedimos un aumento salarial que sea de acorde a la calidad con el escalafón. Eso es lo que estamos exigiendo. Un 15% no abastece. Un kilo de carne hoy en día cuesta 70, 80 bolivianos. Antes lo encontrábamos a 30. Hoy tenemos a 70, 80 ya duplicados. Y un 15% del aumento salarial no es suficiente para todos los trabajadores. Es por eso que hay esta movilización. Esta movilización se va a radicalizar día tras día. En caso no tenemos la atención del gobierno y de las autoridades a las cuales nosotros estamos exigiendo la atención. Shirley, se había manifestado, se había informado que estas marchas van a ser durante todos los días, en 2 turnos. Coméntenos si esto es de manera indefinida o hasta cuándo para tomar otras determinaciones. Esta movilización que hoy inicia han venido de todos los departamentos, de todos los rincones del país. Maestros han llegado viajando desde el día viernes. Estas medidas continúan toda la semana y cada día se van a ir radicalizando más si es que el ministerio, el gobierno no nos atiende. Vamos a radicalizar. No descartamos bloqueos de carretera en el no descartamos paros nacional también. Por lo tanto, desde aquí, a través de este medio de comunicación, hago un llamado al gobierno, al Ministerio de Educación, que puedan responder a las demandas que el magisterio está haciendo. Lo que nosotros queremos son respuestas inmediatas, concretas, porque ya no podemos cargar esta crisis económica en los hombros de los trabajadores, de los maestros, de los padres de familia. A 3 meses del inicio de la gestión educativa y no tenemos respuesta a las demandas que hemos presentado. ¿Eso quiere decir que, por ejemplo, en este momento no hay clases en algunas unidades educativas, ya que se han trasladado el personal para participar de esta marcha? Hay clases. Por el momento, las clases son de manera regular, normales. Los maestros que han replegadose aquí a la ciudad de La Paz han dejado sus reemplazos en cada una de las unidades educativas, pagando de su bolsillo para venir a pelear por los derechos que tienen estos niños, como por ejemplo, necesitamos que se equipen todas las unidades. Tenemos módulos tecnológicos para los BTH vacíos, sin ningún implemento. Y eso es lo que los maestros están exigiendo también
mayor presupuesto para educación para justamente poder equipar todas estas unidades educativas. Tenemos en diferentes colegios techos cayéndose y no hay respuestas, no hay un presupuesto. Ni de los municipios se encuentra presupuesto para poder paliar estas necesidades que tienen. ¿Y quiénes tienen que cubrir todo esto? Los padres de familia, los maestros trabajando horas ad honores, más de 700.000 horas que se trabaja ad honores año tras año, y sabiendo que el Ministerio de Educación es el que tiene que dotar de estas horas. Mayor presupuesto, más para maestros, administrativos, unidades educativas en plena que tienen que hacer los maestros de director, de portero, de secretario. Señora Shirley, una última pregunta. ¿Ya les han contactado alguna autoridad del gobierno, del Ministerio de Educación, para entablar un diálogo y solucionar esto que usted nos decía? Estas marchas se van a ir replicando durante toda la semana y se van a ir intensificando, no descartando así otras medidas de presión. Estamos a la espera de que el Ministerio de Educación nos pueda llamar a dialogar, y obviamente nosotros como magisterio siempre estamos predispuestos a poder dialogar y a poder conocer cuál es la respuesta que tienen estas autoridades, el gobierno, hacia las demandas de nosotros. Obviamente que sí, nosotros estamos a la espera de poder tener un diálogo, pero necesitamos que las autoridades puedan convocarnos y poder asistir los 31 ejecutivos de todas las federaciones y obviamente nosotros como sus representantes. Señora Bonilla, queremos agradecerle mucho. Estaremos atentos, por supuesto, a estas movilizaciones, a las reuniones, las determinaciones que vaya a ver, si es que existe un diálogo con autoridades del Ministerio de Educación. Le agradecemos mucho. Vamos a estar convocándola en los siguientes días. En esta semana que usted nos dice, van a estar justamente presentes en la sede de gobierno marchando. Se había dicho a 2 turnos, ¿no? Los que trabajan en la mañana marchan en la tarde y viceversa. Así vamos a estar el día de mañana. Ya veremos cuál es la respuesta hoy por parte del ministerio, si nos convocan el día de mañana. En caso contrario, tomarán otras estrategias también, ¿no? Y a través de sus medios hacerles un llamado a los colegas, compañeros, magisterio urbano, mantenerse de pie, de lucha, y como siempre vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, y todo lo que pase será responsabilidad de estas autoridades sin oídos que hasta el momento no han dado respuesta a nuestras demandas. Muchas gracias, Shirley Bonilla, secretaria ejecutiva del Oriente de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia. Que tenga buen día. Gracias, muchísimas gracias, y un saludo cordial para ustedes. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Shirley Bonilla desde la marcha, justamente, que ya desciende desde la cervecería boliviana, la avenida Montes, en la sede de gobierno, y el destino final será el Ministerio de Educación. Nos adelantaba la secretaria ejecutiva de los trabajadores de la educación de Bolivia que esta movilización está planificada para toda la semana, que se va a ir radicalizando conforme pasen los días, no descartan bloqueos, no descartan paro, por lo que sabemos lo que eso conlleva. La última gran movilización del sector de educación ha sido ahora les digo, el 2023. Justamente bloquearon casi todo el país, había marchas todos los días en la sede de gobierno, así que esperemos que eso no vuelva a ocurrir. Están a la espera, por supuesto, de una convocatoria al diálogo por parte de autoridades del Ministerio de Educación, donde justamente va a concluir esta movilización. Decían, van a marchar a 2 turnos. Los que trabajan en el turno tarde van a marchar en la mañana y viceversa, los que trabajan en la mañana marcharán en la tarde. Así que bueno, va a estar complicado el tráfico en el centro paceño. Adelantamos que el marchódromo se activó, así que en la avenida Arce también, donde está el Ministerio de Educación, es probable que se vaya a cortar el tráfico, así que si usted puede evite esa zona de la avenida Arce. Bien, tenemos que seguir hablando de política. El viernes, sin lugar a dudas, marcó
el calendario electoral, este abril decisivo en temas políticos. Estamos a 21 de abril, es decir, a 27 días de que se cierre el plazo de las inscripciones de candidatos. Hasta el viernes fueron alianzas. Ahora va diríamos, el plato fuerte. Va a conocerse quiénes finalmente estarán en las papeletas, porque desde el Tribunal Supremo Electoral anuncian que hasta el 30 de abril, hasta la siguiente semana máximo, se van a conocer las observaciones, si existiesen, a las alianzas, a los partidos políticos, para su participación en las elecciones del 17 de agosto. Movimiento Tercer Sistema del exgobernador de La Paz, Félix Pazzi, inscribió una alianza con otras fuerzas políticas. Ahora le vamos a preguntar al jefe máximo del Movimiento Tercer Sistema, Félix Pazzi, si él estará o no en la papeleta. ¿Cómo está, señor Pazzi? Buenos días. Diego Montaño lo saluda desde La Razón Radio. Buenos días, Diego. Buenos días a todos los radioyentes de La Razón. Un gusto. Gracias por invitarme a esta conversación. A usted las gracias por atender nuestro requerimiento. Félix Pazzi sorprendió con esta alianza que han inscrito el pasado viernes. La pregunta es, ¿usted estará en la papeleta? Va a depender hasta el 10 de mayo, porque las organizaciones que hemos ido trabajando desde el 4 de febrero son organizaciones de diferentes sectores que inclusive han formado pacto de unidad por parte del movimiento al socialismo, tanto el bloque vista con bloque arcista se ha ido trabajando y se ha ido consensuando con muchos de sus miembros, no en su integridad, ¿no? Conformar esta alianza que ahora se llama Alianza Popular, ¿no? Ellos han sugerido que no era pertinente ir solamente a la cabeza del movimiento del sistema, por lo tanto ellos se sentían más representados con una alianza que ellos podían ser partícipes, incluso ellos podían buscar algunas agrupaciones para esta alianza. Así lo hicieron y cumplimos esa misión. Entonces, y la segunda parte viene la parte un poco más delicada también, más compleja yo diría, porque ahí viene la inscripción de candidatos. Hay que poner nombre de la presidencia y vicepresidencia. Hay dos opciones. Una de las opciones, y yo diría nada condicional, es que sin duda ellos han optado a elegir de manera democrática y orgánica consensuar un candidato. Y en ese consenso no está descartado, por ejemplo, la invitación que nosotros también como partido ya hemos iniciado el 4 de febrero a Andrónico Rodríguez para que pueda ser parte de esta campaña y fundamentalmente encabece las elecciones generales en esta coyuntura política. Nunca hemos tenido respuesta y hasta hoy día lo mismo. Entonces esa invitación abierta también han ratificado todas estas organizaciones sociales en que se deje abierto hasta el 10 fundamentalmente hasta el 10 de mayo. ¿No? Este es un elemento. Y el segundo elemento es que también si es que no hubiera esa aceptación o esa decisión por parte de Andrónico, porque tampoco sabemos exactamente si va a ir o no va a ir, ¿no? Nunca ha dicho exactamente voy a ir, no sabemos, probablemente decida, hay una como se dice, hermetismo por parte de él, ¿no? Y sin embargo, a pesar de eso han estado haciendo apoyos, campañas, abriendo diferentes, incluso casas de campaña, apoyo en diferentes lugares, en los 9 departamentos, y eso también a uno hace pensar que va a ir como candidato, y no sabemos inclusive por cuál sigla elegirá. Entre nosotros, evidentemente, si es que va, debe estar una de las opciones, pero no lo sabemos exactamente, y también tenemos entendido que han estado invitando varios frentes políticos. Entonces no sabemos exactamente lo que va a pasar, pero sin embargo, la Alianza Popular deja abierto la invitación. Pasará por su decisión,
no participar o no participar en las elecciones, y segundo, pasará por su decisión por cuál de las organizaciones va a participar. Es un elemento. Independientemente de eso, la segunda opción es que consensuren de manera orgánica también otros candidatos, tanto presidente y vicepresidente. Y en eso yo debo admitir que mi persona está uno de los favoritos, yo diría, en las decisiones orgánicas de los 9 departamentos y diferentes sectores sociales. Pero eso va a depender, ¿no?, de las organizaciones hasta el 10 de mayo. Ahí ya se sabrá exactamente quiénes van a encabezar como presidente y vicepresidente, ¿no?, para lidiar en estas elecciones. Ahora, doctor Pazzi, usted decía que han hecho una alianza, han tenido conversaciones con dirigentes, con organizaciones sociales, tanto afines al levismo como al arcismo o al oficialismo. También se había mencionado en algún momento, incluso Grover García, presidente del MAS, dijo en este mismo espacio que estaban a la espera de una respuesta de Movimiento Tercer Sistema para formar un bloque, una alianza entre el MAS, Movimiento Tercer Sistema, incluso se habló de Morena en algún momento, que estaban a la espera de las respuestas, pero finalmente esto no cuajó. El MAS irá por su cuenta, Alianza Popular, a la cabeza del Movimiento Tercer Sistema, también irá por su cuenta, y tenemos entendido que Morena, el partido de la alcaldesa del Alto, hará lo suyo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no prosperaron las negociaciones con el MAS? Sí, la verdad, había una propuesta de construir un frente amplio, constituido fundamentalmente por los partidos que tienen sigla nacional y de carácter más popular, más indígena, que comúnmente se denomina incluso de la línea de izquierda. Entre ellos estábamos nosotros, sin duda. Estaba el Movimiento al Socialismo y también recientemente se creó Morena, ¿no? Había esa intención, pero muy complicado, porque particularmente desde el MAS se proponía ya fechas para la elección de sus candidaturas, que era el 13 de mayo. Y segundo, al parecer ya había una tendencia de quién va a ser candidato. Al parecer que todos estaban apostando al presidente Luis Arce Catacora como candidato presidencial. Y en ese contexto nosotros hemos considerado en un congreso extraordinario y el 12 de abril, y en ahí evaluaron los congresistas los 9 departamentos del Movimiento Tercer Sistema y empezaron a decir que era ese planteamiento implicaba solamente sumarse bajo una candidatura. Eso no pareció, digamos, algo relevante ni tan importante para los congresistas. Y entonces, como no había, digamos, como había ciertas condiciones para participación, el Congreso decidió nomás no participar y más bien aceptar el primer planteamiento de las organizaciones sociales de conformar otras alianzas con otras organizaciones políticas y de esa manera marchar hacia las elecciones generales. Eso es lo que han decidido, por lo tanto ahí nomás se truncó este primer planteamiento de conformar un gran pacto social, gran unidad entre diferentes partidos, incluido o protagonizados sin duda por el Movimiento al Socialismo. No prosperó, ahí se quedó. Y ahora lo que nos toca seguramente es ir en tres fragmentaciones, ¿no? Irá por su cuenta el Movimiento al Socialismo, irá Morena con seguridad o el Movimiento Tercer Sistema. La única manera, digamos, de que se reduzca esas tres fuerzas será en que uno de ellas podría, digamos, como se dice en términos vulgares, bajarse dentro del cronograma también que existía una fecha antes de la inscripción de las papeletas o antes de la impresión de las papeletas, que también es una posibilidad, pero eso no creo que eso va a depender de cada uno de los partidos, pero yo lo veo un poco más complicado, por lo tanto van a tener que ir nomás esas tres fuerzas y van a tener que nomás medirse en estas elecciones. Va a depender de cómo se estructura la mejor estrategia de campaña
El segundo, quiénes van a ser sus candidatos presidenciales, fundamentalmente y vicepresidenciales. Es lo que van a determinar los votos. Ahí también hay que ser realista, ¿no? Usted sabe, en la democracia representativa liberal, donde prima el voto individual y en algunos casos colectivos, como en las áreas rurales y algunos barrios populares, o más influenciados por la decisión colectiva, también funciona. Entonces, en esta línea solamente va a determinar lo que he llamado muchas veces la ley de Darwin, la ley del darwinismo social, es decir, el más fuerte sobrevive, es decir, el más votado, ¿no? Y la gente se fija en el más votado y fundamentalmente se fija en el líder que de ese momento coyuntural le aparece como el mejor. Dentro de esta línea, por lo tanto, va a depender quién es el candidato y la gente va a nomás votar a él y el resto se va a ir quedando con unos porcentajes e incluso puede haber la posibilidad de que algunos pierdan su personalidad jurídica. También eso estará seguramente el análisis de cada organización o alianza que han conformado. Doctor Pazzi, ¿usted volvió a hablar con el expresidente Evo Morales? No, desde el momento que hemos hablado, eso ya era prácticamente, creo que el mes de enero, ¿no? La breve conversación que tuvimos, en ese planteamiento de hacer una unidad conjunta frente a una dispersión que en ese momento se veía en el movimiento al socialismo y con una propuesta bien clara que le había dicho, ¿no? Que hay que elegir otro candidato, porque él estaba inhabilitado a través de las sentencias y eso él no quiso reconocer, por lo tanto cerramos la conversación. Ya desde esa vez ya no hubo ninguna conversación y tampoco en esa condición nunca habrá conversación. Por lo tanto, las organizaciones ya están consolidando esta alianza popular. No creo que está, digamos, en la apertura de conversación. Ellos ya tienen definido y por lo tanto elegirán un candidato. Si el Andrónica acepta esa posibilidad, bienvenido, o si no, se elegirán a otro, o probablemente a mí me elijan como candidato. Por lo tanto, yo lo dejo totalmente abierto a la decisión de la alianza encabezado por organizaciones sociales de diferentes sectores. Bien, le hacía esta pregunta porque el expresidente mencionaba a través de un mensaje a sus militantes, a sus seguidores, les decía tranquilos que tenemos sigla. Y claro, uno empieza a hacer la lista y ve las alianzas inscritas, los partidos y quedaba como opción también la Alianza Popular, algo que usted estaría descartando en este momento. Sí, está totalmente descartada. Si alguien viene de ese lado es solamente Andrónico, así de simple. Esa es la que han decidido las organizaciones, ¿no? Pero si Andrónico decide no participar a través de esta organización, también se va a aceptar su decisión individual. Por lo tanto, no podemos en este momento adelantar quién será nuestro candidato. Dicen el 10, sí, es un plazo límite, porque también tenemos que preparar los documentos, ¿no? Los requisitos que está establecido en la Constitución para inscripción de los candidatos el 18 de mayo, tal como está fijado como fecha límite por parte del Tribunal Supremo Electoral a través de la convocatoria que todos ya conocemos. Bueno, son 27 días que faltan justamente para el 18 de mayo, día en el que se van a inscribir las candidaturas. Doctor Pazzi, ¿en qué quedó el tema de la disputa por la jefatura nacional del Movimiento Tercer Sistema? ¿Había recursos legales? ¿En qué está eso? A ver, en primer lugar, nunca hubo. Solamente era una cuestión mediática. Algunos medios sin conocer de fondo lo han hecho entrevistas, pero nunca ha habido. Eso es algo para nosotros relevante, la verdad. Nunca hubo disputa. Ha habido un reconocimiento formal y se hizo incluso de presentarse en diferentes instancias. Nuevamente se reconoció, pero nunca hubo disputa. Eso que quede bien claro a la población. Por eso también continúa sin ningún problema hasta el momento. Si hubiera disputa, hubiera habido problemas. No tenemos ningún problema. Y considerar a algunas personas que se creen fundadores van a seguir hablando, pero eso no tiene ningún efecto legal correspondiente. Entonces no tenemos ningún problema. Bien, doctor Pazzi, queremos agradecerle este tiempo con nosotros. Vamos a estar
Atentos entonces, sin lugar a dudas, los siguientes 27 días van a ser muy emocionantes, ver en este tablero de ajedrez cómo se van a ir moviendo las fichas y apareciendo los nombres. Descartado Evo Morales de candidato a Alianza Popular. Usted dice el único que podríamos aceptar de ese lado es Andrónico Rodríguez. Si no se decide, van a optar por otra opción. Usted sería el favorito entonces para ser el candidato, estar en la papeleta de Alianza Popular. Muchas gracias, doctor Pazzi. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias a usted. Hasta luego. El doctor Félix Pazzi, líder del movimiento Tercer Sistema, nos hablaba de esta Alianza País, o Alianza Popular más bien, que se inscribió el pasado viernes para participar. Es una de las 5 alianzas que se inscribieron. Descartó que Evo Morales sea el candidato de esta alianza, descartó también que exista un problema en torno a la jefatura nacional de Movimiento Tercer Sistema, porque se había hablado mucho de los recursos que se han ido interponiendo en torno a quién es finalmente el jefe o jefa, en este caso nacional, de Movimiento Tercer Sistema. Así que bueno, veremos qué nos queda en estos próximos 27 días, que sin lugar a dudas, hablábamos con Jaime Dun, también otro precandidato a la presidencia, que también tiene que mover ciertos hilos y ciertas fichas para estar en la papeleta. De repente también encontramos a un Félix Pazzi en la papeleta el próximo 17 de agosto. Muy bien, terminamos, revisamos la tapita, ¿no? Como siempre, no podemos empezar la semana y terminar el programa sin revisar la tapa. Vamos a ver justamente la tapa del e-paper. Además que estamos estrenando la página web, ¿no? Ya nos encuentran www.larazon.bo, una página mucho más amigable, una experiencia digital de alto nivel, obviamente para que usted siga siendo el mejor informado y la mejor informada. La tapa: 4 candidatos son persistentes y 3 en el limbo. Samuel, Tuto, Chi y Manfred repiten su postulación también para las elecciones de agosto. Morales, acosado por la inhabilitación, y Chi, además de Dun, barajan opciones. Ahí hay que aumentar Pazzi, ¿no? Que justamente hablábamos hace un instante. Montenegro descarta un posible default y garantiza el pago del servicio de la deuda externa del país. Esto debido a la nueva rebaja de calificación de Moody's a CA3 a Bolivia. En la parte superior tenemos un tema más. El presidente Arce dice que sí o sí habrá elecciones, ¿no? El 17 de agosto, así marca el calendario. SRK ratifica el volumen de reservas de litio en Uyuni. Vamos a seguir revisando las llamaditas. Muere Gatti, el ícono argentino del arco. Cronenbolt y Jordan, Jessica Jordan, en campaña por Andrónico. Se han visto imágenes justamente. Jessica Jordan, que hasta hace poco era funcionaria de la empresa de telecomunicaciones, que en febrero había participado de una proclamación de Luis Arce como candidato a la presidencia en el Beni, ahora hace campaña por Andrónico Rodríguez. ANAPO planea 1.2 millones de hectáreas de siembra. YPFB anuncia 103 millones de litros de combustibles y la fotografía principal: goleada a domicilio. Bolívar ganó 4-2 a Guavirá y se alista para Palmeiras. Eso en el mundo de los deportes. Estas y otras informaciones podrán encontrar en nuestra edición completa del e-paper en nuestra nueva página web www.larazon.bo. Así que estamos contentos, estrenando nueva página web. Y esperamos que ustedes también estén disfrutando, informándose las 24 horas junto a nuestro medio de comunicación. Se va actualizando permanentemente, ahí está nuestra nueva web, mucho más amigable, les decíamos. Y claro, el tema principal: Francisco visitó el país hace casi 20 años con su mensaje de paz, ¿no? Esta visita que fue en julio del 2015. A nuestro país, estuvo en La Paz y en Santa Cruz. Y bueno, ahí están justamente todas nuestras ediciones del e-paper. Está la hemeroteca, está por supuesto marcas, está economía y negocios, todas nuestras, justamente nuestras secciones, la información actualizada de manera permanente, voces, las columnas de opinión. Usted podrá encontrar todo en justamente nuestro medio de comunicación. Bien, cerramos
Nos encontramos nuevamente a las 11 en el Piedra, Papel y Tinta. A las 12 viene Marcas y La Razón Radio 8 en punto mañana. Que tengan un excelente resto de jornada. Chao. Los actores suelen ser muy terrenales. Les dije, cuando vayamos... La Razón Radio.